yo soy tu casa. Vamos a la palabra del Señor y quiero invitarlos a la segunda carta a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, y vayamos al capítulo 1 y voy a leerles los versículos 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, la versión Nueva Traducción Viviente. Bueno, segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Mire lo que dice la palabra, ¿no? Dice, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos. Nadie, ninguno de nosotros en ese tiempo estemos vivos o hayamos muerto, nos vamos a librar del juicio de Dios. Hay un juicio que es para premiar a los fieles y hay un juicio que es para que el que no creyó y le fue infiel al Señor, pues también reciba lo que se ganó en vida. Entonces dice, te pido encarecidamente, le decía Pablo a Timoteo, y en este punto me detengo un poco yo creo que los que predicamos la palabra, no solo porque seamos pastores, sino todas las personas, porque como sabemos nosotros tenemos todos los seres humanos que hemos llegado a Cristo tenemos un sacerdocio universal, y entonces es nuestra obligación ser sacerdotes en nuestro hogar. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que ser un sacerdote en nuestro hogar, sea hombre o sea mujer. Y entonces yo creo que como padres y como sacerdotes de nuestro hogar muchas veces sabemos lo difícil que es encaminar a nuestros hijos al Señor, y más en estos tiempos donde son tan bombardeados por todos lados a no creer, a robarles la fe, porque por todos lados, si es ahora desde el jardín, porque hasta en el jardín ya empiezan a enseñar cosas terribles. Entonces nosotros los padres sabemos lo que es, o a veces lo difícil que se vuelve predicar la palabra, enseñar la palabra en un mundo que no quiere escuchar la palabra, no quiere escuchar la verdad. Y aquí cuando Pablo le dice a Timoteo, te pido encarecidamente, me hace recordar cuando uno como pastor también le pide encarecidamente a las personas que busquen de Dios, que amen la palabra, que amen la verdad, que no se dejen engañar, que se metan más con Dios, porque el Señor pone un fuego en el corazón de los pastores y una carga por esas ovejitas que Él envía a ese redil, como es en este caso Manantial de Bendición, o cada redil que es cada congregación. Y créanme, hermanos, que el Señor nos ha puesto a sufrir por ustedes, para que ojalá todos comprendiéramos la grandeza del Evangelio, la grandeza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo tan poderoso que, estando contenida en un libro, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la repasamos, cuando la escuchamos, cuando la predicamos, es tan poderosa que el Señor nos sana,
nos libera, nos prospera, nos bendice, nos levanta, nos reanima, nos salva. Es un poder. ¿Qué libro tiene el poder que tiene la Biblia? ¿Cuántos han querido demeritar esta palabra y hoy incluso con tanta tecnología y tantas cosas y todos los que intentan meterse con la palabra para demostrar que es cualquier cosa, terminan generalmente convertidos y amándola? Porque es que la palabra es poder de Dios, tiene poder. Y continúo, dice: te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Con paciencia, nos toca tener paciencia para eso. Y si no tenemos paciencia, el Señor nos la da, tranquilos. Eso sí, despreocupémonos de eso, que suceden cosas para que aprendamos paciencia. Y más con lo que Él más ama, porque lo que Él más ama somos cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros contenemos un alma por la que su Hijo amado derramó hasta la última gota de sangre, con dolor, con sudor, con pasión, para que nosotros un día estemos con Él también, junto a Él, disfrutando directamente, cara a cara, de sus bendiciones y de su presencia. Y dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que la selles con tu amor, Señor, en cada mente, en cada corazón, Señor. Que se haga parte de nuestro carácter, Señor, que sea para gloria y honra tuya y bendición de todos los que hoy la vamos a recibir en Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es Pasión por la verdad. Pasión por la verdad. Y en un tiempo de tanta mentira y de tanto engaño, en donde muchos enseñan y predican que no hay verdades absolutas, yo les digo con mi corazón en la mano y con la seguridad que me ha dado la palabra de Dios, sí hay una verdad absoluta. Empezando, la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad absoluta. Y algo más, si vamos a nuestros comportamientos, a nuestras actuaciones, a la forma de nuestro hablar, también hay una verdad absoluta, porque la verdad es la verdad. No hay verdades a medias. A veces se habla de verdades a medias. Las verdades a medias son mentiras, son engaño. La verdad es la verdad. Y el Señor hoy quiere, por medio de esta palabra, que todos nosotros, empezando por mí, hablemos verdad. Hablemos y enseñemos la palabra. Recordemos que la palabra de Dios se hizo carne, se encarnó en Jesucristo. La palabra, el verbo, la palabra activa
se encarnó en Jesucristo y vino a habitar entre nosotros. Por eso es importante que prediquemos la palabra, que enseñemos la palabra sin importar si la reciben o no la reciben, si les gusta o no les gusta. La palabra es para predicarla. Bendición para el que la reciba. Super bendición. Porque allí encontramos la vida eterna en la palabra. Entonces, esta es una invitación, iglesia, a que seamos más veraces. O no tanto ni que seamos más veraces, a que seamos veraces. Que seamos completamente honestos, íntegros, sinceros. Que se note realmente la diferencia entre los que, porque se debe notar la diferencia entre los que creemos en Dios y los que no creen. No puede ser que llevemos tiempo viviendo en un lugar y nadie sepa que somos cristianos. Y no estoy diciendo que tenemos que salir a todas las casas o a todos los vecinos a decirles que somos cristianos. No, sino que nuestro comportamiento y nuestro hablar hable. Que de nosotros no salgan palabras amargas que hagan daño. Mentiras. ¿Cuántas veces enseñamos a nuestros hijos a mentir cuando tocaban a la puerta de la casa y le decían, vaya, dígale que no estoy? Y desde ahí, yo recuerdo a mi papá, desde niño, no conocía del Señor y iban a buscarlo y, mito, vaya, dígale que no estoy. Y uno a veces en esa que no sabía ni qué hacer. Uno, pero si es que ahí está. Y lo ponían a uno en una situación y después crecía uno y volví y repetía la historia contándole uno o diciéndole uno a los hijos también lo mismo, porque fue lo que aprendimos. No, iglesia, cortemos con esas cosas, seamos veraces. Dios quiere que tengamos pasión por la verdad, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando nosotros decimos no es porque es no, y si decimos sí es porque es sí. Amén. Esta palabra pasión la podemos definir en 3 sentidos. Puede que tenga más sentidos, yo quiero mostrarles 3. Y por medio de unos sinónimos vamos a ver esos sentidos de esa palabra pasión. En primer lugar, o digamos el primer sentido, pasión significa inclinación, o sea, algo por lo que yo me inclino, preferencia, lo que yo prefiero, predilección, lo que yo elijo primero, devoción y amor. Eso puede ser pasión. Y hoy en este punto y en el siguiente es que quiero enfatizar más y más aún en el primero, en el que acabamos de leer. Porque cuando digo pasión por la verdad, o sea, que la verdad sea nuestra inclinación, que la verdad sea nuestra preferencia, que la verdad sea mi predilección, que la verdad sea mi devoción, que la verdad sea mi amor. Y en este caso, mi amor sea la palabra de Dios. Porque si amo la palabra de Dios, entonces no estoy mintiendo cuando digo Dios te amo. Porque a veces decimos Dios te amo, pero no amamos la palabra, no tenemos pasión por la palabra. Leer la palabra nos aburre.
Es triste cristianos diciendo, no, es que a mí la Biblia me parece aburridora. ¿Cómo? Si allí tenemos la vida. Saben que en su generalidad el mundo occidental y aún muchos países orientales, asiáticos, oceánicos, construyeron sus leyes, sus estatutos, ayúdenme, se me fue la palabra, su constitución, guiados por la Biblia. ¿Sí lo sabían? Guiados por la Biblia. Y a veces muchas de las leyes que hoy rigen en los países del mundo están basados en la Biblia. Y saben que esos países que se levantaron de la mano de la Biblia son los países que llegaron a ser más poderosos. Y cuando empezaron a dejar a un lado la Biblia, también empezó su decadencia. Entonces, ¿por qué no tener pasión por la palabra, amor por la verdad? En segundo lugar, el otro sentido que tiene esa palabra pasión es de padecimiento, de sufrimiento. Porque también significa eso, así como significa una preferencia, una predilección, una devoción, también se puede llevar en el sentido de padecimiento, de sufrimiento. Y en tercer lugar, la palabra pasión puede ser una emoción o incluso un deseo. La emoción es algo intenso, pero es pasajero. Complacer el deseo puede generar ansiedad o culpa. La pasión nuestra no debe ser algo de momento, sino algo constante, una actitud que nos hace sentir realizados, plenos y libres, en la que hemos decidido permanecer. Esa pasión por la verdad. Dice, vamos a leer 2 de Timoteo nuevamente, el versículo 5. Dice del capítulo 4, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Realmente, para todo lo que está ocurriendo en este mundo, en este momento, para mantener la mente clara necesitamos apasionarnos por la verdad. No necesito repetir, ustedes lo saben al derecho y al revés, las bestialidades que se están diciendo hoy y hacia dónde quieren llevar el mundo, hacia un abismo, hacia la oscuridad, porque se está acercando el regreso de nuestro Señor y el Señor lo advirtió. Recordemos nuevamente, esto no es una fábula, no es ciencia ficción, no es invento de los hombres, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Un apóstol estaba preocupado y le dijo, Señor, pero nosotros no sabemos a dónde vas. Y el Señor le dijo, estoy parafraseando la palabra, el Señor le dijo, no se preocupe, tranquilo, que a donde yo voy yo quiero que ustedes estén. Dijo, me voy a prepararles un lugar.
Y cuando esté listo, voy a regresar. Voy a regresar por ustedes, o sea, por nosotros. Y dijo el Señor, para que donde yo esté, ustedes estén. Amén. Entonces, iglesia, amar lo que Dios dijo, lo que el Señor nos enseñó. Debemos mantener la mente clara. Y para mantenerla clara necesitamos la verdad de Dios y necesitamos nosotros amarla, apasionarnos por ella. Dice, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Por eso les decía que un segundo sentido de la palabra pasión era padecimiento o sufrimiento. Y el Señor advertía, Pablo, o el Señor a través de Pablo, le advertía a Timoteo, y a través de Timoteo nos estaba advirtiendo a todos nosotros: tranquilos, si sufren no tengan miedo. Saquemos la mentira a veces que muchos creímos que llegar a ser cristiano era pare de sufrir, como enseña alguna secta. No, eso es mentira. Por eso Pablo advierte a Timoteo, le dice: no temas, no tengas miedo de sufrir por el Señor, porque si sufrimos por nuestro mal comportamiento, eso es una cosa aparte. La paga del pecado es muerte. Entonces ahí no metamos al Señor en eso, porque Él no tiene nada que ver. Pero si sufrimos por buscar hacer lo mejor, por defender la verdad, por ser esos baluartes de la verdad, por ser esos estandartes de la verdad, por ser esos embajadores de Dios, por ser esos embajadores del reino de los cielos, por ser esos representantes de Dios en la tierra, predicando la palabra, y sufrimos por ello, no temamos, iglesia, porque nuestro galardón es bien grande, bien grande. Cuando el sufrimiento es por la causa de Cristo, cuando el sufrimiento es por la causa de defender el reino de los cielos y defender la verdad, tenemos recompensa grande de parte de Dios, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. A veces se cree que ministerios son de los políticos. No, un ministro simplemente es un servidor público, y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Nosotros también somos servidores públicos como cristianos, porque debemos servir a la humanidad. Amén. Primeramente a los de la casa, dice la palabra, sírvanse primero entre los creyentes. Amén. Hay mucha necesidad en la iglesia, en el pueblo de Dios. Cuando hablo de la iglesia no hablo de esta congregación, de toda la iglesia en el mundo, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Y cuando nos ayudamos entre todos, cuando sobrellevamos las cargas los unos por los otros, cuando oramos los unos por los otros, cuando intercedemos los unos por los otros, estamos siendo ministros, estamos siendo servidores públicos. Entonces a todos nos dio un ministerio, a cada uno de nosotros. El ministerio no es solo para los políticos, o el ministerio no es solo para los pastores, o el ministerio no es solo para los líderes de la iglesia. No, el ministerio es para cada sacerdote que se ha levantado en cada hogar, en cada casa, sea hombre o sea mujer. El ministerio es para todos. ¿Y cuál fue entonces el ministerio que Dios nos dio? ¿Cuál fue? Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 18,
capítulo 5, versículos 18 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Ahí la palabra nos va a revelar cuál fue el ministerio que recibimos de parte de Dios. O sea que, iglesia, a veces un día me decía alguien, no, es que yo quiero ser ministro. Qué desafortunado no saber que ya somos ministros. Todos somos ministros. Así que si alguien se acerca y le dice, Señor ministro, no se le haga raro. Pero ese ministerio no es para enorgullecernos en el mal sentido de ser prepotentes y creernos más que los demás. Nosotros no somos más que nadie, pero tampoco somos menos. Amén. ¿Pueden las personas tener el puesto público más grande en esta tierra? No es más que ninguno de nosotros. Ni el rey de Inglaterra es más que ninguno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos los hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Dice la palabra. Y todo esto es un regalo de Dios. Estamos hablando de cuál es el ministerio, ¿cierto? Que Dios nos dio. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Nosotros nos habíamos alejado de Dios, estábamos en el mundo y un día nos volvió a traer, amén. Y dice, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Qué tarea nos ha dado el Señor? ¿Oh Dios? Reconciliar a la gente con Él. ¿Cómo se logra eso? Predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Y dice el versículo 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Nosotros estábamos perdidos y vino Cristo, estábamos como enemigos de Dios, alejados de Dios, y vino Cristo y ¿qué hizo? Nos reconcilió con Dios. Y al reconciliarnos con Dios, entonces nos dejó a nosotros, nos heredó a nosotros la tarea de hacer lo mismo. Amén. Porque Él nos dio su Espíritu Santo, lo puso en cada uno de nosotros para que nosotros con denuedo también empezáramos a compartir la palabra y así hacer que otros también se reconcilien con Dios. Dios envió al Señor, pero el Señor volvió, Dios envió al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo en esta tierra un tiempo, luego regresó, nos envió su Espíritu Santo para que siguiéramos la tarea. Y dice la palabra en el versículo 20, así que somos, ¿qué? Señores embajadores. Yo estoy aquí ante embajadores. Y no estoy ante embajadores de ningún país del mundo, de ningún reino del mundo. Estoy aquí ante embajadores del reino de los cielos, el reino más grande y poderoso que puede existir sobre este universo. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Así que
si alguno de ustedes o yo hemos tenido que rogar en el nombre de Cristo a las personas que se vuelvan a Dios, que busquen a Dios, que se arrepientan, estamos siendo embajadores. Estamos hablando en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces el ministerio que Dios nos dio fue el de reconciliar a las personas con Dios. Y ese ministerio solo lo podemos llevar a cabo si enseñamos y compartimos la verdad que es la palabra de Dios. Y ojalá enseñarla con pasión, con amor, con devoción. Entonces, pasión por la verdad significa, según lo que acabamos de leer o lo que hemos leído, significa pasión por la verdad, significa predicar la palabra de Dios en primer lugar. En segundo lugar, mantenernos preparados en todo momento. Cierto que a veces las personas le salen a uno con preguntas que lo dejan a uno como que lo ponen a tambalear qué hacer. Como cuando le dicen a uno de pronto a algún universitario, no, demuéstreme científicamente que Dios existe, y uno dice, pero ¿qué hago aquí? Científicamente la existencia de Dios es inexplicable, pero la existencia de Dios la podemos explicar de la manera que se puede explicar la existencia de Aristóteles, de Simón Bolívar, de cualquiera de esos personajes que muchas veces estudiamos en el colegio, en la universidad, esos personajes históricos que nos enseñan, que nunca vimos, pero hay evidencias de su existencia. Y aquí en la tierra hay evidencias tangibles de la existencia de Jesucristo. Y como Jesucristo es Dios, entonces podemos explicar que Jesucristo, o podemos explicar y demostrar que Dios existe. Empezando principalmente en el mundo occidental, la historia se partió en dos. Y miremos que las fechas, ¿cómo se dividen? En antes de ¿quién? De Cristo y después de Cristo. Ya eso nos habla de un personaje fantástico, maravilloso, extraordinario. Y tantas cosas. Entonces dice la palabra que debemos estar preparados en todo momento. ¿Y cómo podemos estar preparados en todo momento? Si tenemos pasión por la palabra, por la verdad. Y en tercer lugar, somos apasionados o tener pasión por la verdad es cuando es corregir, es reprender y animar con paciencia y buena enseñanza. Yo le pido al Señor que me ayude mucho a tener paciencia, iglesia, porque mira que cuando uno como predicador y como pastor que ama al Señor prepara una palabra, lo hace con amor, lo hace aún a veces con dolor, con intensidad. Hay trabajo en la preparación de una palabra.
Esto no es que se abrió ahí cualquier cosa. Si somos responsables con lo que el Señor nos ha delegado, esto no es ahí de que el sábado en la noche miré algo o el domingo viniendo para casa por ahí ya. No, iglesia. Esto no son, yo no soy un profesor de matemáticas, ni de historia, ni de ninguna área de la enseñanza normal. Soy un embajador como lo son ustedes del reino de Dios. Y enseñar la palabra conlleva una responsabilidad muy grande, porque si yo le añado a la palabra o le quito a la palabra, estoy recibiendo un juicio muy grande y los estoy engañando a ustedes. Entonces, a veces uno invierte vida, porque es vida. El tiempo que dedicamos a algo es vida que estamos dándole a ese algo. Nosotros tenemos nuestros minutos y segundos contados en esta tierra, ni más ni menos. Y es vida lo que se le dedica a la palabra. Y saben que a veces llegar a entregar ese mensaje que el Señor le ha dado a uno por medio de su Santo Espíritu y ver pocos recibiéndola, entristece, iglesia, entristece. Y a veces da hasta rabia. Algunas veces dice uno, ay, yo no le voy a poner tanto esfuerzo a esto, ¿para qué? No la quieren escuchar, no la quieren recibir. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que debemos corregir, reprender y animar. ¿Con qué? Con paciencia y con buena enseñanza. Amén. Y cuando hablo de corregir, me refiero bíblicamente a mejorar. No a corregir para que de pronto crean que yo soy mejor, no, sino para mejorar personalmente y que ustedes también mejoren. Sean mejores, que yo sea mejor persona cada día y ustedes sean mejores personas cada día. O sea que con la palabra y con mi ejemplo hago que las personas sean mejores. Porque si lo que predico aquí les predico es santidad, mis hermanos, pero ustedes ven que su pastor lo ven, como dicen vulgarmente, mal parqueado, pues entonces el Señor les va a decir a ustedes, bueno, hagan como les enseña su pastor, pero no hagan como él hace. Porque nuestra enseñanza, nuestra corrección debe ser con palabras y con ejemplo, amén. Y es más, lo que más llega a la mente y al corazón de las personas es el ejemplo, más que las palabras. Y reprender, me refiero a advertir, prevenir, no a eso de regañar, amén, porque hoy de pronto en algunos momentos he parecido como ese pastorcito regañoncito, pero no, iglesia, nada de eso. Yo no vengo aquí con ese deseo de regañar a nadie, porque si algo me molestaba era que mi mamá o mi papá me regañara. Y de pronto, yo no sé si a alguien le pasó de pronto y dijo, uy, no, estoy aburrido de que mi papá y mi mamá me regañen, entonces me voy a casar. Y se casó y
el esposo o la esposa también lo regaña, la regaña. No, iglesia, yo quiero en esto es advertir y prevenir. Advertirles y prevenirles, y a eso me refiero cuando digo o hablo de la palabra reprender. O sea, con la palabra y con mi ejemplo hago que las personas cometan menos errores. Amén. Y cuando digo animar, no me refiero de pronto a que eso que hay algunos que tienen el ministerio de animar. En la fiesta son los que se paran en la mitad y dicen: ¡huepa! Sirvan la otra tanda. No me refiero a eso, iglesia. Animarme estoy hablando de algo profundo que se llama avivar. Avivar. Que avivemos a los demás. Que si alguien viene a mí a hablar conmigo, a veces las personas llegan a cualquiera de nosotros y nos dicen: ayúdeme, deme un consejo, o dígame algo. O a veces llega uno a un hogar o a un lugar o alguien le dice a uno que está triste, que está cansado, que está desilusionado, que no sabe qué hacer. Y me refiero a ese animar, es avivar, que avivemos esa persona. Qué bueno cuando digan de nosotros: mire, yo estaba triste, acongojado, incluso estaba pensando cosas malas y hablé con X, hablé con Y y salí animado. O qué bueno cuando cualquiera de nosotros llega a alguien de pronto igual, dolido, cansado, sufriente, y habla con una persona, y tan rico que es que esa persona empieza a hablarle a uno, a decirle las cosas, a mostrarle los caminos, y más cuando es la palabra de Dios, a decirle que confiemos en Él, que Dios va a ser bueno, y todo lo que el Espíritu nos dé, y sale uno reanimado, ¿cierto? Avivado. Entonces, con la palabra y con nuestro ejemplo hacemos que las personas se apasionen por Dios y su verdad. ¿Cuántas veces llegan las personas a nosotros como queriendo abandonar todo, incluso la fe? Y que Dios nos use para hablar con ellas y se vayan creyendo más que cuando estaban más comprometidos. Entonces, a eso me refiero, iglesia. ¿Y por qué debemos apasionarnos por la verdad? Leamos los versículos 3 y 4 del capítulo 4 de Timoteo nuevamente. ¿Por qué debemos apasionarnos por la verdad? Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Entonces, iglesia, nuestra pasión por la verdad evitará que seamos engañados. Amén. Porque llegó el tiempo en el cual las gentes, en primer lugar, no toleran la verdad. ¿Cierto que estamos en un tiempo que a muchos les ofende la verdad? De pronto en todas las épocas ha pasado, pero es que en este tiempo es más evidente. Y quieren convencerlo a uno de unas idioteces y de unas estupideces tan tremendas, porque no les interesa, ni respetan la verdad absoluta ni las normas de conducta. En segundo lugar,
Llegó el tiempo en que las gentes cambian la verdad por los sentimientos. Estamos en la época de los sentires. El varón amaneció hoy sintiéndose una bella dama. La dama amaneció hoy sintiéndose un fuerte varón. Y no hay muchos ejemplos más, sentires y sentires. Un día alguien se levantó sintiendo que era un perro y se mandó a estirar las orejas, se mandó a colocar rabo, porque hoy estamos en la época del engaño, donde se ha puesto por encima los sentimientos, se han puesto por encima de la verdad. Un tipo de 60 años amaneció un día sintiéndose un niño de 3 años. Una niña de 3 años. Y que entonces debía jugar, se metió a un jardín infantil e hizo de las suyas con los niños y con la niña, porque se sentía un niño. Y lo triste es que demasiada gente está aceptando estas mentiras como una verdad. No, si se siente así hay que respetarlo. Y yo no tengo problema en que se sienta así, sí, que se sienta lo que quiera sentirse, yo, ¿cierto? Si alguien se quiere sentir lo que se quiera sentir, pues que se sienta así. Pero que no venga a mí a obligarme a que yo lo mire como se siente, porque yo tengo que andar con la verdad. Y si lo que yo veo es un hombre, pues es un hombre, y si lo que yo veo es una mujer, es una mujer. Y el que quiera seguirle la corriente, que se la siga. Pero yo no entro en ese engaño, iglesia. Y nosotros como hijos de Dios no debemos entrar en ese engaño, porque hoy es cuando estamos viendo con más empeño, o se está haciendo más visible, que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo. Desean una verdad que concuerde con su situación y les convenga. Para ellos lo que sienten, lo que les funciona, lo que les parece convincente y seductor es la verdad. Y afirman su derecho absoluto de creerla y que nadie se atreva a contradecirlos. Porque ahora hay algo de moda, si los contradecimos entonces nos cancelan. Y en tercer lugar, llegó el tiempo en el cual las gentes buscan puntos de vista que concuerden con sus deseos egoístas. Aunque se autoperciben como personas objetivas, la única defensa que tienen para su creencia es que esté de acuerdo con sus deseos. ¿Y cuántos deseos pervertidos hay? Y quiere que se les siga la corriente. Así que si somos apasionados por la verdad de la palabra de Dios, siempre vamos a tener o a mantener la mente clara en toda situación y no vamos a ser engañados, iglesia. Y para terminar, quiero leerles 1 Corintios capítulo 1, el versículo 18. Y dice la palabra en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo:
el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. ¿Para quiénes es ridícula la palabra de Dios? Para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito seas, Señor, Dios Todopoderoso. Te alabamos, Señor. Sella esta palabra en cada mente y en cada corazón, Señor. Y que te honremos con ella, que se vuelva parte de nuestro carácter, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.